Buenos Aires. Asimismo, las empresas San Bartolomé, Tractocamiones USA, Cummins, Cálida, Evenergy, Promigas, Scania. Las palabras de bienvenida a cargo del presidente de ANATEC, el señor Bruno Verastori. Lo recibimos con unas fuertes palmas. Muy buenas tardes a todos, los expositores, público en general. Tenemos acá al Comité Ejecutivo del Expotransporte y una grata presencia del congresista Carlos Anderson, quien es uno de los congresistas que más nos ha apoyado en el transporte durante estos últimos años. A mí me ha recibido 2 veces en la Congreso. O sea, es grato tenerlo acá. Bueno, doy por aperturada la feria y ahora vamos a tener la participación del congresista Carlos Anderson. Gracias. Agradecemos las palabras del señor Verastori. A continuación, el destacado economista y actual congresista Carlos Anderson iniciará el Congreso Transporte del Futuro hacia un transporte innovador, rentable y sustentable, con la conferencia magistral Transporte y Productividad en el siglo XXI. El señor Anderson trabaja en Nueva York como economista jefe para América Latina en el banco SBS y como senior vicepresidente de fusiones y adquisiciones en el banco Lehman Brothers en Londres. Trabajó como managing director del banco ABN, realizó estudios de doctorado en historia económica en London School of Economics, es máster en economía de la Universidad de Londres y cursó estudios de pregrado en la Universidad del Pacífico. Al principio de su carrera, el señor Anderson trabajó como periodista para la BBC de Londres y posteriormente como economista senior para América Latina. También en Londres, en marzo de 2023, el señor Anderson fue designado presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, en representación del presidente de la República, cargo que ocupó hasta abril de 2015. Actualmente el señor Anderson es presidente fundador del Instituto del Futuro y congresista de la República, columnista también del diario Gestión Expreso. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. El proyecto de ley que yo he presentado se conoce como REMA, el régimen especial para la manufactura, la maquila y el almacenamiento. Eso podría realmente entonces aprovechar esta respuesta geopolítica de los Estados Unidos y podríamos, en lugar de aumentar las exportaciones en 1.400 millones de dólares, podríamos llegar a poco más de 5.000 millones de dólares adicionales a lo que ya exportamos. Así que hay una posibilidad muy grande. Es simplemente cuestión de que el Congreso de la República deje de mirarse al ombligo y empiece a preocuparse por el interés nacional. Entonces, estamos en medio de esa batalla geopolítica, pero además también, ¿qué cosa más está, digamos, en el contorno del futuro de los próximos 30 años? Bueno, la presencia abrumadora de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Como ustedes saben, nosotros dejamos pasar la primera revolución industrial, ni nos enteramos, ¿verdad? Dejamos pasar la segunda, la tercera empezamos a ver y llegó la cuarta. Colombia, como ustedes saben, Colombia es oficialmente, según el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, ¿no? Es la ciudad latinoamericana, perdón, el país latinoamericano representativo de la cuarta revolución industrial. Nosotros no. O sea, en el resto de la región hay una apertura y se está abrazando las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Nosotros no podemos escaparnos a eso. No debemos escaparnos a eso. Por el contrario, debemos adoptar la inteligencia artificial, la dematerialización del empleo, la robotización, la automatización y no tenerle miedo, aunque evidentemente significa un riesgo. Y ahora lo voy a explicar por qué. Lo tercero es que no cabe duda de que hoy en día hay una economía global donde competimos a todo nivel, en todo ámbito de cosas, comenzando por la educación, ¿no? Ahí estamos compitiendo, no pues con Bolivia, Costa Rica, no, competimos con Vietnam, con Malasia, con Indonesia, con todos. Tampoco nos podemos escapar de esa competencia, ¿no? El genio ya salió de la botella y no lo podemos volver a meter. Lo otro es la orientación, digamos, que está la necesidad de empezar a mirar el tema del cambio climático con inteligencia, sin dejarnos apabullar por las ONGs
interesadas en que nada se mueva en nuestros países. Hay incluso, ustedes saben, pero a nivel internacional hay incluso teorías, por ejemplo, del no crecimiento. ¿No? Dicen, no, que nada se mueva, no crezca, no toquen nada para no dejar huella ecológica. O sea, claro, eso está muy bien si tú tienes un ingreso per cápita pues, de $80.000, ¿no? O Suiza, o 50 y tantos mil, etc. Pero si es un país como el nuestro, con todas las necesidades que tenemos que movernos, tenemos que utilizar nuestros recursos y tenemos que dejar huella. En todo caso, miren, solamente para tener nuestras conciencias tranquilas, el Perú es responsable en materia, digamos, del deterioro del medio ambiente del 0,000128%, o sea, nada, ¿no?, del cambio climático, ¿ok? Ahora, si tenemos entonces un mundo mucho más competitivo, un mundo multipolar, un mundo altamente tecnológico, la pregunta es, bueno, ¿cómo nos paramos frente a eso? Para eso, lo primero que tenemos que entender es que esta es la era del conocimiento. Y la era del conocimiento implica entonces que tenemos que hacer algo con el tema de la educación. Yo decía, por ejemplo, ¿no?, que la competencia es a nivel mundial. Hace poquito, hace unos días nada más, se dio a conocer los últimos resultados de las pruebas PISA, que muestran, ¿no?, más o menos cómo van los países en materia de educación primaria, secundaria y educación, no solamente en lenguaje y matemática, sino también en educación financiera, en creatividad y otros aspectos. Bueno, ¿cómo vamos? Mal. Hay un dato nada más que lo dio el exministro Saavedra, que a mí me dejó helado. Fíjense, el quintil, o sea, el 20%, digamos, el 5%, perdón, más rico del país, del Perú, tiene un desempeño similar al quintil más pobre de Vietnam. ¿Ya? Pero con eso ya quedó claro. O sea, la tarea que tenemos nosotros en materia educativa, primaria, secundaria, etcétera, es enorme, enorme. Tenemos muchos estudiantes que terminan y son realmente analfabetos funcionales, ¿no? Y seguimos engañándonos. Se publica el ranking de universidades. Nosotros tenemos universidades dentro del contexto peruano muy buenas, ¿no? Pues bien, dentro de las 1000 primeras universidades en el mundo, hay solamente una peruana, que es la Católica. La universidad, donde yo estudié, la Universidad Pacífico, por ejemplo, está en el puesto entre 1000 y 1200. ¿Escucharon, no? 1000, 1200. ¿Eso qué significa? Significa que delante de ella hay 1000, 1200 universidades de África, de Asia, Oceanía, de América Latina, etcétera, mejores. Entonces, también en materia, digamos, educativa, tenemos que hacer algo urgentemente, porque si no hacemos algo urgentemente, no vamos a tener el capital humano que se requiere para poder entonces enfrentar las demandas laborales del siglo XXI. Antiguamente, por ejemplo, en los Estados Unidos, para ingresar, digamos, a trabajar a una gran empresa y ser parte de la clase media, bastaba con tener secundaria, ¿no?, el high school diploma, el diploma de la secundaria, que implicaba como 2 años también adicionales, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hoy en día, un obrero necesita tener por lo menos 2 años de college, de universidad. Si no, no tiene ninguna posibilidad, ¿no?, de pertenecer a la clase media norteamericana, que es, como sabemos, el gran sueño americano. Entonces, la competencia mundial, tenemos que hacer algo urgente en materia educativa. Y tenemos que hacer algo urgente también en materia laboral. Nosotros seguimos viviendo el autoengaño de que todavía hay trabajo, digamos, de por vida. Eso ya no existe en el mundo. Los jóvenes hoy en día más bien incluso prefieren tener un mejor balance entre familia y empleo, y cambiar de empleos, etc. Yo de alguna forma me adelanté, fíjense. Yo a lo largo de mis 64 años de vida, ya sé que parezco un poquito más joven, pero a lo largo de mis años, yo he sido profesor de inglés, he sido periodista económico, he sido economista de un banco internacional, he sido banquero de inversión, he sido, ¿qué más?, locutor en radio, y ahora, desafortunadamente, congresista de la República, ¿no? He hecho varias vidas, ¿sí? Y esa va a ser más bien la tónica hacia adelante.
Pero para poder hacer eso, para poder tener, digamos, mucha flexibilidad y poder transferir habilidades de un campo al otro campo, etcétera, se necesita entonces tener también flexibilidad laboral. Nuestro mercado laboral es tremendamente inflexible. Desafortunadamente el Congreso lo ha hecho incluso más inflexible. Para poder nosotros tener libertad, ustedes lo saben porque hay muchos empresarios, para poder contratar, ¿no es cierto?, con libertad, necesita también tener la libertad de poder despedir, ¿no?, a lo que no funciona. Si no hay uno, no hay el otro. Entonces, tenemos que tomar ese reto. Tenemos que entender también, por ejemplo, que ha cambiado en el mundo. Hoy en día hay lo que se conoce como mini empleos. Aquí en el Perú, alguien puede contratar a alguien por 3 horas, por ejemplo, diarias o por 20 horas semanales. No puedes. No puedes, digo yo, con derechos, ¿no? Entonces tenemos que cambiar eso y hay forma de hacerlo. ¿Por qué hablo entonces de el empleo y la educación? Porque necesitamos que el empleo y la educación conversen. Aquí tenemos en el Perú cosas rarísimas, ¿no? Hay desajustes entre la oferta y la demanda de empleo. Hay trabajos para los cuales tenemos que importar trabajadores. Y por otro lado hay exceso. Hay exceso de abogados, hay exceso de economistas. Y al ritmo que va cambiando también la economía internacional, dentro de poco un montón de trabajos van a quedar así, ya no van a existir, no va a ser necesario. Entonces necesitamos más bien tener un sistema educativo que privilegie las habilidades del siglo XXI, las habilidades blandas, el pensamiento crítico, la capacidad de trabajar así de la mano con otros, ¿verdad? Es decir, desarrollar habilidades que puedan ser transferibles de un empleo a otro tipo de empleo. Eso es básico. ¿Y por qué hablo de esto? Porque si no hacemos eso no podemos aumentar la productividad del trabajo. Y la productividad es el elemento clave para el crecimiento y el desarrollo de largo plazo. Pero no basta con tener mayor productividad del trabajo. Hay otro tipo también de productividad que tenemos que mejorar. Y esto tiene que ver con el Estado, ¿no? Nosotros necesitamos una reforma integral del Estado peruano. Aquí nomás venía para acá y alguien me comentaba que los permisos, se necesitan 6 meses de permiso para poder, alguien trae sus camiones, que es una inversión tremenda y no puede hacerlos andar porque necesita que un burócrata le firme, y los burócratas nadie quiere tomar decisiones y se inventan más y más procedimientos para justificar el 1,5 millones de personas que trabajan para el Estado. 1,5 millones de personas trabajan en el Estado peruano, se pueden imaginar. Por eso que necesitan una firma aquí, otra firma acá, etc. Y si no hay liderazgo, entonces tienes además el problema de que nadie quiere decidir, nadie quiere firmar y todo se queda así, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando regresé a vivir aquí al Perú, en 2009, me fui en 87 cuando Alan García era presidente y regresé en 2009 cuando Alan García era presidente. No sé qué pensar de eso. Pero cuando vine, lo primero que dije, bueno, voy a sacar un teléfono para poner mi consultora, ¿no? Y fui pues a la compañía de teléfono y me dice, bueno, pero necesito un RUC. Ah, ok, perfecto. Me voy a buscar mi RUC y me dice, bueno, pero para el RUC necesito un teléfono. Entonces, ¿cómo? ¿Me entienden? Ese es el Perú. Entonces nosotros necesitamos tener un Estado que no sea elefantiásico, que no sea una barrera, sino un Estado que sea realmente promotor, un Estado que facilite las cosas. Y necesitamos hacerlo a través de una transformación digital. Y la transformación digital del Estado es perfectamente posible. Hay evidencias de eso. El Estado de Estonia, el 98% de todos los servicios públicos se hacen de manera digital. Estonia no es pues la gran potencia de la que uno puede hablar, y muchísimos otros países más, pero aquí en el Perú hay una resistencia que no tienen ni idea. El Poder Judicial, por ejemplo, se han invertido millones para poder tener, por ejemplo, ¿no? archivos estos electrónicos, resistencia total. Ellos prefieren vivir enterrados en papel, porque claro, eso permite los sobornos, eso permite la corrupción. Entonces nosotros tenemos que luchar contra la corrupción justamente a través
de digitalizar el Estado. Y tenemos que dejarnos de esa tontería de, ya, yo tengo mi plan piloto. En el Estado todo el mundo tiene su plan piloto de todo. Blockchain, sí, tenemos nuestro plan piloto. Bueno, si es piloto y funciona en el resto del mundo, ¿por qué no lo tenemos de manera generalizada? Ahí está el problema. Porque si lo hacen, entonces disminuyen las oportunidades, ¿no?, de soborno, de corrupción. Entonces necesitamos digitalizar el Estado y necesitamos también fortalecer las instituciones a partir de tener claro cuáles son las responsabilidades de cada quien y no andar pisando los callos, como hemos visto estos últimos años, donde ya nadie sabe quién es responsable de qué, ¿no? Un poder sobre el otro poder y el otro poder, y las entidades autónomas que no son tan autónomas. Es un caos institucional. Y todo esto es necesario, ¿por qué? Porque si nosotros trabajamos realmente en un Estado digital y fortalecemos las instituciones, entonces vamos a poder luchar contra la corrupción, vamos a poder luchar contra la burocratización y vamos a mejorar la eficiencia en la provisión de los servicios públicos de todo tipo, incluido el transporte. Entonces, de esta forma, vamos a aumentar lo que los economistas llamamos la productividad total de los factores. ¿Ok? Cuando pensamos en el largo plazo y pensamos en crecimiento, el mayor driver, el mayor impulsor del crecimiento es ese, la productividad. Entonces, productividad del trabajo con trabajadores más educados, más flexibles, con habilidades más transferibles y un Estado que no es una barrera. El sector transporte en el Perú. ¿No quedó claro, no? Ese es el contorno, eso es lo que nos espera. Y en materia de transporte en el Perú, la verdad no lo voy a contar mucho a ustedes, ¿no? Pero sí, contribuye 5,2% al PBI nacional, hemos construido muchísimos kilómetros de carretera, pero la mayoría de las carreteras en el país en realidad están mal. El 83% de las carreteras, de las vías terrestres en el país, están sin pavimentar, imagínense. Y así nos llamamos un país, digamos, de ingresos medianos altos. El Perú, después de Bolivia, supuestamente es el país que más invierte en infraestructura con relación a su PBI. ¿Ya? Y sin embargo, la verdad es que uno no lo ve. Las brechas son cada vez mayores. La calidad de la infraestructura no es nada buena. Y se pierde por corrupción aproximadamente el 10% de lo que se invierte. Entonces, por eso que cada año la Contraloría nos dice, por ejemplo, este año se perdieron 24.000 millones de soles por corrupción. O sea, se pierde al año el equivalente de todo lo que invertimos en salud, por ejemplo. No podemos seguir de esa forma, ¿no es cierto? Sacar bienes desde Iquitos o desde Cajamarca, de Pucallpa aquí a Lima, ¿no?, con carreteras que se deshacen a pedacitos, implica mayores costos. Ahí tenemos un tema grave, ¿no? Necesitamos invertir, según AFIN, por lo menos, haciendo un análisis de brechas, ¿no?, tener que invertir unos 50.000 millones de dólares, ¿no?, para cerrar estas brechas en materia de transporte. 50.000 millones de dólares. Mire, el Perú, ¿qué invierte? Alrededor de 10.000 millones de dólares, en el mejor de los casos, en todo tipo de infraestructura. No digo transporte, en todo lo que se puede imaginar. En los buenos años hemos invertido eso, ¿no? Nosotros necesitamos muchísimos años, ¿no?, para poder corregir eso. Por ejemplo, en el tema del transporte, estaba recordando, por ejemplo, que el Metro de México tiene 100 kilómetros, ¿no? Nosotros hemos venido construyendo el Metro de Lima a razón de 1 kilómetro por año, más o menos. O sea, para tener el kilometraje que tiene el Metro de México necesitamos 100 años. Si no cambiamos, si no hacemos algo diferente, ¿verdad? Y eso tiene un costo. O sea, casi nadie pone en valor el costo, digamos, de venir de donde yo me he venido ahora, me demoraba 1 hora y media, ¿no? A veces me voy solamente, digamos, de San Isidro al Congreso y me demoro 2 horas. Son horas perdidas, y eso sucede para todo tipo de personas, ¿no? Si ponemos eso en valor, de horas perdidas, ya saben todo lo que significa. Por eso es que invertir en el sector transporte es clave para
para aumentar la productividad, el crecimiento y el desarrollo del país. Yo no quiero ir demasiado en detalle sobre lo que está pasando en el mundo porque me da un poquito de vergüenza, ¿ya? Pero, a ver, en el ámbito público está claro, cuando uno va por el mundo, que el énfasis está en el transporte público, ¿no? O sea, pocos países han cometido el error que cometió los Estados Unidos de privilegiar las carreteras para los autos. Está bien, ellos hoy en día no se dan cuenta de que no tienen rutas ferroviarias como las tiene Europa, ¿no? Ahí hay una clara diferenciación también de costos y de competitividad. Nosotros hemos cometido el error también de no impulsar la construcción de ferrocarriles, seguimos viviendo del auto y tenemos, por ejemplo, aquí en Lima, alguien me decía, no es que hay muchos autos, porque yo decía, hay demasiados autos, y me dicen, no, lo que pasa es que está mal planteado. Y una de las cosas que tenemos que reflexionar, sobre todo para quienes todavía creen que en el Perú hubo un milagro económico, es lo siguiente: nosotros tuvimos 30 años de crecimiento económico, es verdad, tuvimos 30 años de crecimiento económico casi ininterrumpido, pero yo les pregunto, ¿solucionamos el problema del transporte en alguna ciudad del Perú en 30 años? En ninguna. Lo que hemos hecho es reproducir más bien lo peor del transporte de Lima en el resto del país, lo peor. O sea, no nos espantamos, por ejemplo, de ver las mototaxis en todo el país y lo hemos simplemente adaptado como una forma, bueno, de desempleo encubierto, ¿no? de supervivencia, porque no hay una acción proactiva del Estado que diga tenemos que cambiar esto. Necesitamos, en lugar de 100.000 mototaxistas, de repente una cooperativa, una asociación, algo por el estilo, para tener, pues carambas, buses como los que están por ahí, los que estoy viendo por acá, ¿no? Claro, que funcionen de manera eficiente, con combustible, que realmente sea económico. Entonces sí, hay también algunas modas, por ejemplo, de repente se pone de moda el tema eléctrico. Y yo he visto en el Congreso un montón de proyectos de ley que dicen, que todo sea eléctrico. Yo digo, todo eléctrico. Y cuando uno lee las leyes, además también pareciera que hubieran sido diseñadas para alguien que ya tiene listo su negocio, ¿no? No pensando en que en realidad lo que el país tiene, por ejemplo, es gas. Tenemos gas, ¿no? Que podría servir muchísimo para impulsar el transporte. Pero claro, hay decisiones allí que a veces son muy difíciles de entender porque esconden intereses. Eso hay que ponerlo en evidencia y hay que buscar, ¿no?, que el país tenga el tipo de combustible, ¿no?, que sea realmente el más adecuado para el país y no el más adecuado para algunos intereses oscuros. Sí, en el resto del mundo van a haber cada vez más vehículos eléctricos, autónomos, ahí es donde vamos, ¿no es cierto? Pero hay distancias, ¿ya? Y hay también trade-offs, hay análisis de costo-beneficio que tenemos que hacer. A mí me encanta, yo he estado en un Tesla, ¿no? Es una maravilla, y nosotros deberíamos como país de alguna forma aprovechar el hecho de que tenemos toda la materia prima necesaria para hacer un auto eléctrico, absolutamente todo, porque un auto eléctrico no es nada más que una plancha, ¿no?, llena de superconductores, oro, plata, cobre, cobalto, níquel, y se mueve con baterías de litio. Bueno, ¿qué país tiene todo eso junto? A ver, Perú. Tenemos todo, absolutamente todo. Y lo tenemos en el norte, en Cajamarca, y lo tenemos en el sur, Puno, Arequipa, Moquegua, etc. Entonces, por ejemplo, si uno piensa y sueña con los pies sobre la tierra, debería decir, vamos a cambiar, eso sí, vamos a cambiar el tema del transporte, vamos a apostar también por los autos eléctricos, pero siendo parte de las cadenas de valor. Entonces, impulsemos, ¿no?, a través de joint ventures o asociaciones estratégicas con empresas chinas, norteamericanas, no importa de dónde sea, no importa de qué color sea el gato, con tal de que case ratones, ¿no? Y fabriquemos también autos eléctricos en el norte y en el sur. Y van a ver cómo le cambiamos la cara también entonces a la explotación minera, porque entonces va a haber no solamente una exportación de piedras, sino también una industrialización de las cosas que nosotros tenemos para exportarle al mundo.
En el mundo, la realidad, cuando digo, pienso en temas de futuro, les quiero decir una cosa, el futuro no es un tema que se vea solamente en términos del tiempo, ¿eh? Se ve también en términos geográficos. Si ustedes quieren ver cómo va a ser la infraestructura de transporte del siglo XXII, bueno, lo único que tiene que hacer es ir a China, a Vietnam, a Hong Kong, y uno ve cosas alucinantes, ¿no? Realmente alucinantes, o sea, de todo, ¿no? Automatización, robótica, drones para entregas. También en África, ya hay drones en Kenia, en Uganda, ¿no? Servicios tipo Uber, pero no para autos, sino para camiones, esto de transporte de carga pesada, etc. Negocios que están ahí y que nosotros podríamos también imitar. Internet de las cosas, autos que caramba en el camino utilizan realmente el ciberespacio. Nosotros, ¿qué camino debemos seguir? Bueno, miren, no pretendo dar una hoja de ruta de grandes soluciones, pero es evidente que nosotros tenemos que empezar a juntarnos con lo que saben. Necesitamos hacer alianzas de carácter tecnológico con gobiernos y con otras industrias. Por ejemplo, somos uno de los pocos países en el mundo que tiene tratado de libre comercio con los Estados Unidos y con China. ¿Ok? No hay mucho que tengan a la vez. Y somos parte del ASEAN y estamos en la APEC, etc. Y yo les digo una cosa, un tratado de libre comercio, por si acaso, no es un tema de comercio. ¿Ok? Un tratado de libre comercio es sobre todo reglas para la inversión, de 2 vías. Pero claro, alguien tiene que promoverlo. Yo siempre he dicho, ¿por qué no, ahora que se va a señalar, por ejemplo, Boluarte a China, ¿no? En lugar de explorar el mercado de reloj de Bamba, de repente podría conversar a ver cómo puede hacer para que alguna de las grandes empresas chinas de autos eléctricos, ¿no? Ponga una planta acá, le digo, aquí en el sur, o en el norte. ¿Por qué no? Ese tipo de cosas que tenemos que hacer. O, bueno, en algún momento, si la señora Boluarte mejora su inglés, de repente puede ir a conversar con Elon Musk, ¿no? Y decirle, Elon, mira, te va a salir más barato hacerlo aquí en el Perú que hacerlo en Monterrey, donde está construyendo una gigantofábrica, o en Chile, donde ya ha abierto una oficina, ¿no? O sea, hay una competencia mundial por los recursos de inversión que nosotros estamos desaprovechando. Entonces necesitamos eso, liderazgo político para salir y convencer a estas grandes empresas de que aquí es donde pueden hacerlo mejor. También tenemos que tener, por supuesto, un marco legal que sea realmente que converse con las tecnologías del nuevo siglo, ¿no? Y que no sigamos, digamos, haciendo las cosas como las hemos venido haciendo, mal, retrocediendo en el tiempo. Necesitamos ambición. O sea, no digo para convertirnos en país potencia mundial, como dice el señor López Aliaga, pero por lo menos potencia latinoamericana sí, porque tenemos todos los recursos para hacerlo. Y además también el tiempo histórico, ¿no? Nos cae pero como anillo al dedo. Eventualmente vamos a tener que adoptar vehículos autónomos. De hecho, a propósito de la minería, la gran minería, la minería global que tenemos, como no lo crean, ya hay un montón de vehículos autónomos que están llevando el mineral de un lado a otro y no quieren que esté ahí, ya no hay autónomo. O sea, también tenemos nosotros el futuro aquí, solo que está mal distribuido. Y finalmente, debemos promover la industria, como dije, de maquila, de manufactura, ¿no? Un poco como lo hicieron los originales 4 tigres asiáticos, o como lo han hecho los países de reciente industrialización, o como lo ha venido haciendo México, o como lo está haciendo Costa Rica, República Dominicana, etc. O sea, no podemos seguir con los ojos cerrados a las buenas lecciones del mundo. Aprendamos de ellos, ¿no? Y pongámonos a trabajar. Muchísimas gracias.